Vamos a estar agregando varios de estos elementos a nuestro proyecto de curso. Como ves, vamos a tener checks, vamos a tener botones en varios estados y vamos a tener también una caja de búsqueda. Como siempre, para comenzar, vamos a crear nuestro fichero HTML. Vamos a ver una etiqueta general que va a encerrar a todos los elementos de los formularios. Y estamos hablando de la etiqueta form. Como ven, cuando se autocompleta, nos pone este atributo llamado action, que sería a qué servidor va a ir la petición una vez se envíe el formulario. Pero por ahora lo vamos a estar dejando en blanco. Hay una etiqueta que va a ser común para la mayoría de elementos de formulario. Esta sería la etiqueta input. Ven que al autocompletarse nos pone el atributo type y por defecto el valor es text. Este elemento nos va a crear la caja que ven acá a la derecha y nos va a permitir escribir cualquier texto. Como pueden notar, la etiqueta input no tiene etiqueta de apertura y de cierre, es decir, es una etiqueta de autocierre. Como ya habíamos visto en episodios pasados, sería una buena práctica si la autocerramos nosotros mismos. Otro elemento sería de tipo password. Si duplicamos y cambiamos el type por password, guardamos y vamos a ver que si escribimos en el primero va a ser un texto normal, pero si escribimos en el segundo va a ser con un formato de contraseña. Como pueden observar, estos elementos son por defecto de tipo línea. Se van a ir poniendo uno al lado del otro y va a ser un poco difícil de visualizar. Para evitar esto, vamos a encerrar nuestros elementos dentro de contenedores. Entonces vendríamos al inicio del form, crearíamos un div y dentro del div vamos a mover este input de acá. Lo mismo haríamos con este segundo de password. Creamos otro div, movemos y va a quedar uno encima del otro, ya que los contenedores son de tipo bloque. Van a notar cuando hay varios elementos que es bastante difícil darse cuenta que el usuario debería hacer en uno o en otro. Esto normalmente se puede resolver de dos formas. Algunos diseñadores aman los labels, que en español significa etiqueta, pero no sería la misma etiqueta de HTML, ahora lo vamos a ver. Y otros prefieren no usarlos. Vamos a ver entonces cómo se agrega una de estas etiquetas. Pondríamos la etiqueta HTML label y si se fijan nos abre y nos cierra la etiqueta label y nos está pidiendo un atributo que se llama for. For significa como para quién es esta etiqueta de texto. Acá podemos usar cualquier nombre, pero el mismo que usemos tenemos que repetirlo en el elemento del formulario que queremos referenciar con esta etiqueta de texto. Por ejemplo, en este caso vamos a usar nombre usuario. Como ven, visualmente no pasa nada, pero ahora nos vamos a mover para escribir el contenido de este. Este sí sería un texto bastante elaborado, que es el que finalmente va a ver el usuario. Guardamos y como ven, vamos a ver un texto. Si ahora cliqueamos acá este elemento, vemos que no pasa nada y es que todavía no tenemos la referencia en el elemento del formulario. Vamos a agregarlo ahora. Vamos rápidamente a ajustar todo el contenido en la pantalla para que nos sea más fácil de visualizar. Ahora, para que este label y este input estén vinculados, el input tiene que tener un atributo ID de identificador con el mismo valor que le pusimos al for de la etiqueta label. Sería en este caso nombre de usuario. Si guardamos ahora y cliqueamos acá, vamos a ver que se selecciona el elemento del formulario que deseamos. Entonces vamos a repetir lo mismo para el elemento de contraseña. Sería ID, le ponemos por ejemplo contraseña y vamos a crear un label para este. Ponemos el mismo valor y acá ponemos el nombre que va a estar visualizando el usuario. Si ahora cliqueamos acá y acá, vemos que cambiamos al elemento del formulario correcto. Ahora vamos a agregar otro contenedor para agregar el elemento de tipo número. Sería otra etiqueta de tipo input, pero en el type le pondríamos number. Si guardamos y tratamos de escribir acá con texto, no escribe nada. Sin embargo, vemos estas flechas para aumentar o decrementar el valor. Si escribimos un número, él sí nos deja escribir bien. Vamos a agregar el autocierre y vamos a seguir con otra etiqueta. La próxima interesante serían los checkboxes. Serían como especies de cajitas donde vamos a poder seleccionar múltiples opciones. En este caso sí vamos a usar el elemento de formulario y casi siempre un label también para diferenciar de los otros elementos. Por ejemplo, si quisiéramos recopilar
qué elementos les gustaría aprender como parte del frontend, estaríamos agregando un input de tipo checkbox, cerramos como siempre y van a ver que crea la cajita. Vamos a agregar un label. A mí personalmente me gusta agregarlo después para que salgan todos los checks alineados al inicio y luego salga el valor de texto. Vamos a decir que este va a ser para HTML y el valor que va a ser el usuario va a ser HTML con mayúscula. Para vincularlos tenemos que agregar el identificador acá, HTML. Si guardamos y cliqueamos acá, vemos que se selecciona o se deselecciona el checkbox. Pudiésemos repetir esta operación para CSS y JavaScript. Duplicamos dos veces, vamos a cambiar este HTML dos veces más por CSS y este HTML de acá dos veces por JavaScript. Guardamos y como ven tenemos varias opciones de selección múltiple. Vamos a cambiar esto un segundito a uppercase y este de acá también uppercase. Uppercase. Guardamos y lo tenemos bien. Para agregar salto de línea entre cada uno de ellos, a mí en lo particular me gusta usar estilos, pero en HTML tenemos dos etiquetas que nos sirven para también dividir dos bloques de elementos. Por ejemplo, luego del checkbox de HTML vamos a agregar la etiqueta BR. Como ven, esta etiqueta es de autocierre y vamos a agregar un salto de línea después de HTML. Podemos duplicar esta etiqueta y la movemos donde se termina CSS y como vemos ya tenemos los tres bloques cada uno en su línea. Si quisiéramos agregar más espacio entre esos elementos, podemos duplicar la etiqueta de BR cuantas veces nos sea necesario. Vamos a borrarla por ahora. Vamos a seguir para el próximo contenedor y agregar el elemento de formulario que nos permite seleccionar solamente una opción entre múltiples. Este es muy parecido al checkbox, pero sería el radio. En este caso, para ahorrar tiempo, vamos a copiar estos elementos de acá y vamos a estar cambiando checkbox por radio. Como ven, es de forma redondeada y es el elemento que normalmente usamos cuando necesitamos seleccionar solamente una opción. Algo extremadamente importante es que si cliqueamos este HTML de acá, van a ver que se selecciona el checkbox de acá arriba. Y esto es porque los identificadores, es decir, el atributo ID, es único. Si escribes más de una vez el mismo identificador, HTML solamente va a reconocer la primera vez que lo escribiste. Para arreglar esto de forma rápida, vamos a seleccionar el type de tipo radio, vamos a hacer la selección múltiple, nos movemos un par de veces hasta el valor que tiene el ID y le podemos agregar, por ejemplo, radio y un signo de menos para que se diferencie de los otros identificadores. Podemos seguirnos moviendo de palabra en palabra hasta que lleguemos al for, ya que el for referencia al identificador y tendríamos que hacer lo mismo. Sería radio, signo de menos y el valor que ya estaba. Si guardamos, podemos ver que si marcamos ya lo hace correctamente, pero tenemos un problemita. Que si marcamos más de uno van a ver que permite selección múltiple y esto no debería pasar con los radio buttons. Cuando tenemos un grupo de elementos de tipo radio tenemos que ponerles a todo el atributo name y ponerles el mismo valor para que se identifiquen como parte de un mismo grupo. En este caso, para agregarlo de forma rápida, vamos a seleccionar el type radio, vamos a seleccionar múltiple otra vez y agregamos un espacio y vamos a escribir name y vamos a agregar, por ejemplo, lenguaje. Si verificamos ahora, se puede seleccionar solamente uno entre todos ellos. Como ven, a pesar de que agregamos varios contenedores y separadores, parece que están mezclados unos grupos con otros. HTML nos provee con un tipo de separador que visualmente hace la diferencia. Vamos a ver dónde los contenedores se juntan. Sería acá. Y vamos a agregar la etiqueta HR. Como ven, esta etiqueta es de autocierre. Y si se fijan, hay una línea bien marcada separando el contenido. Solo para especificar, BR y HR no se utilizan solamente en formularios, sino que la puedes separar en cualquier otro lugar para separar tu contenido. Hay veces que queremos escribir mucho texto, por ejemplo, párrafos. En ese caso, HTML nos provee con la etiqueta Text Area. Vamos a agregar un separador, HR, y vamos a decirle que queremos un text area.
Como ven, nos pide varias cosas: name, ID, la cantidad de columnas y la cantidad de filas que deseamos. Por ahora vamos a dejarlo todo como viene por defecto y no vamos a escribir nada tampoco en el contenido. Como ven, obtenemos este cuadrado gigante que está acá, que podemos escribir lo que querramos. También nos va a permitir manipular el tamaño según la necesidad que tengamos de escribir. Como vimos, el ID lo vamos a estar usando si necesitamos un label, y el name por ahora no lo vamos a estar viendo. Para ajustar el tamaño inicial podemos jugar con las columnas y las filas que le ponemos. Otro elemento importante de mencionar serían los selectores. Vamos a agregar otro separador y vamos a escribir la etiqueta de selector, que sería select. Como ven, el autocompletamiento nos vuelve a sacar el ID en caso que queramos poner un label, y también nos pone el name. Este último lo voy a discutir al final cuando veamos cómo se envían los formularios. Por ahora los vamos a eliminar los dos y vamos a agregar las opciones que va a tener nuestro selector. Estas se agregan con la etiqueta option. En el atributo value le vamos a poner el valor que va a viajar hacia nuestro servidor. Por ejemplo, vamos a decir HTML, y en el contenido vamos a escribir tal cual el usuario final lo va a ver. Por ejemplo, HTML con mayúsculas. Vamos a agregar alguna otra opción para ver cómo funciona. Sería, por ejemplo, CSS. Vamos a ponerlo acá en mayúsculas. Guardamos. Y si desplegamos nuestro selector, van a ver que tiene para seleccionar de esas opciones. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver cómo agregar un botón en nuestro formulario. Vamos a agregar también un separador para que no se confundan los elementos, y la etiqueta sería button. Entre la etiqueta de apertura y de cierre vamos a estar escribiendo el texto que queremos que nuestro usuario final visualice. Por ejemplo, en este caso podemos decir enviar. Si este botón lo encerramos dentro de una etiqueta de formulario, va a tratar de enviar toda la información que está dentro de nuestro formulario a algún servidor una vez alguien lo clique. En el navegador vamos a abrir nuestra Developers Tools y vamos a ir a la pestaña de Network. Pueden fijarse acá en estas dos flechitas y buscan la que dice Network. En esta pestaña vamos a poder observar cada vez que nuestra página quiera comunicarse con algún servidor. Por ejemplo, si ahora rellenamos todo este formulario, vamos a ponerle solo información de prueba y vamos a cliquearlo todo a lo loco y vamos a enviarlo. Si damos clic en enviar, van a ver que se crea acá una petición de red. Si le damos clic a esa petición, vamos a ver acá todos los detalles. Por ejemplo, desde los headers, que no sabemos todavía qué es lo que son, lo vamos a ver más adelante. Y en la pestaña de Payload vamos a ver lo que nuestra página está tratando de enviarle a un servidor. En este caso vemos que a pesar de que rellenamos todos los campos de nuestro formulario, no está enviando ninguno y solamente está enviando una cosa que se llama lenguaje on, que no sabemos qué es lo que es. ¿Por qué pasa esto? Precisamente por el atributo name. Si nuestras etiquetas de elementos de formulario no tienen el atributo name, ellas no van a ser enviadas a un servidor. Y si lo contiene, el nombre de la información va a ser el mismo que ponemos en el name. Vamos a ver en nuestros elementos y vamos a especificar el atributo name. Por ejemplo, en este input de acá, vamos a decirle name, nombre, usuario. Vamos a seguir para la contraseña y le decimos el type es power, pero el name vamos a decirle que es, vamos a ponerlo en español, contraseña. Seguimos para este número, vamos a decirle por ejemplo name, vamos a decirle que es edad, en este caso puede ser cualquier cosa numérico. En el caso de los checkbox, como varias opciones pueden ser posibles, el name de todos los checkboxes va a ser el mismo, como mismo hicimos con los radios. Entonces, para ir un poquito más rápido, vamos a seleccionar este, vamos a seleccionar múltiple y vamos a decir name y vamos a decir check lenguaje, por ejemplo. Vamos a bajar un poco y vemos que ya los radios lo tenían, que era el lenguaje que vimos on hace un momento, pero vamos a cambiarlo un momentito para que se diferencie mejor. Vamos a decirle radio lenguaje. Seguimos para el text area, vamos a decirle name, vamos a decirle por ejemplo párrafo y por último nos queda nuestro selector. Vamos a agregar igual un name y vamos a ponerle solamente como guía select y lenguaje.
Si vamos a nuestro formulario y rellenamos todos los datos, vamos a escribir cualquier cosa solo por propósito de prueba, a seleccionar acá algún párrafo, y acá vamos a seleccionar CSS y vamos a enviar. Si vemos acá de nuevo, vamos a ver que estamos tratando de enviar a algún servidor toda la información con los nombres que le dijimos y los valores que le seteamos. Hay 3 de ellos que nos parecen raros. Por ejemplo, los check del lenguaje y el radio del lenguaje, vemos que tiene un valor on. ¿Qué significa ese on? Con los otros elementos no tuvimos problema porque la mayoría de ellos vienen para que escribamos algún valor. Pero en el caso del checkbox y del radio, simplemente podemos seleccionar una opción, pero ellos realmente no saben qué opción estamos seleccionando. Nosotros tenemos que decirle. Para esto vamos a utilizar el atributo value y le vamos a especificar a cada uno exactamente qué valor queremos que envíe al servidor. Entonces vamos a venir un momento a nuestros checks y vamos a setearle a cada uno el value que le corresponde. Por ejemplo, a este le corresponde el valor HTML, a este segundo le corresponde el value CSS y a este sería acá value JavaScript. Necesariamente no es porque sea el mismo valor del ID o de otro valor. Son valores que nosotros elegimos, todos ellos pueden ser diferentes, pero simplemente queremos seguir una misma nomenclatura para no confundirnos luego. Vamos a hacer lo mismo rápido con los radios. Sería el input de tipo radio, el value HTML, en este de acá value CSS y en el último value JavaScript. Si guardamos, vamos a escribir ahora varias cosas en nuestro formulario, como mismo hicimos la vez pasada. Escribir un párrafo y seleccionamos una opción. Y si ahora enviamos, vamos a ver en nuestra petición que sí estamos enviando check lenguaje HTML y CSS, porque fueron los dos que yo elegí. Y en el caso del radio, vamos a estar enviando JavaScript, que es la única opción que me dejó seleccionar. Y por último, hay 2 detallitos que me gustaría tocar relacionados con la etiqueta de formulario en sí. El primero sería que siempre te digo que él trata de enviarle los datos a un servidor, pero ¿a qué servidor? Eso nos lo va a especificar el atributo action. Si vamos acá al inicio donde tenemos el formulario, vamos a ver que el action está vacío. Por eso, cada vez que le damos clic al botón enviar, el formulario trata de enviarle la información a un servidor que está en la misma dirección de la página. Sin embargo, si cambiamos acá y ponemos, por ejemplo, mi servidor, si tratamos ahora de enviar el formulario, vamos a ver que obtenemos un error acá y nos dice claramente que no podemos acceder a /mi servidor, porque esto claramente no existe. Y el último detallito sería, ¿por qué estamos tratando de enviar toda la información acá arriba? Por esto no nos vamos a preocupar ahora y lo vamos a estar viendo más adelante. Cuando veamos el curso de comunicación de cliente y servidor, vamos a ver exactamente de qué se trata esto. Y ahora sí, después de este montón de teoría, ya estamos listos para continuar con nuestro proyecto de curso. Te pido que te levantes, des unos brinquitos, tomes agua y nos vemos en un segundo. Vamos a estar trabajando en el mismo fichero miembros.html. Vamos a venir al contenedor donde hicimos nuestra tabla y en la última clase olvidamos poner la cabecera que dice listado de miembros. Recuerda que es un H2. Como podemos observar, vamos a tener un botón que al inicio va a estar deshabilitado para eliminar los elementos que están seleccionados. Por ejemplo, si seleccionamos acá, el botón se va a habilitar y nos va a poner un contador de la cantidad de elementos que tenemos seleccionados. Si presionamos en él, vamos a poder eliminar estos elementos. También vamos a tener un elemento de tipo texto que nos va a servir como filtro. Si ponemos acá, por ejemplo, .org, nos va a filtrar en todas las columnas cualquier cosa que parezca .org. Entonces, como todos los elementos de formulario deberían estar encerrados dentro de una etiqueta form y nosotros tenemos algunos elementos que están dentro de la tabla, vamos a estar creando una etiqueta form general que va a encerrar también a nuestra tabla. Venimos a nuestro código y vamos a agregar esta etiqueta form.
En nuestro caso no le vamos a estar poniendo el atributo action porque no vamos a estarlo usando. Cortamos el cierre de la etiqueta y nos vamos al final, donde cerramos la tabla y cerramos el formulario acá. Ahora, para agregar estos dos elementos que serían el botón y el buscador, vamos a crear un contenedor. Ahora dentro del formulario vamos a crear nuestro contenedor y vamos a agregar un botón que sería el botón de eliminar varios seleccionados, y si guardamos y refrescamos vamos a ver que tenemos el botón pero está activo y nosotros queremos que al inicio esté deshabilitado. Para esto podemos usar el atributo disable. Vamos acá al botón y escribimos disable. Como vemos no tenemos que poner igual y signo de comillas porque es algo verdadero o falso. Si está, está deshabilitado, y si no está, está habilitado. Guardamos y refrescamos y como ven el botón ahora está deshabilitado. Vamos a agregar ahora un elemento de tipo texto. Le decimos input type test y si guardamos y refrescamos vemos que sale acá, pero en nuestro diseño no tenemos label, y como les dije al inicio, hay algunos diseñadores que prefieren usar labels y otros no. En mi caso, muchas veces yo prefiero indicarle al usuario en el mismo componente qué debería de hacer. En el caso de una caja de texto, podemos usar el atributo placeholder. Vamos a usar y vamos a escribir acá lo que queremos que el usuario vea. Por ejemplo, filtre en cualquier columna. Vamos a ponerle 3 puntitos. Y si refrescamos, vemos que sale el filtro en cualquier columna dentro del elemento de texto. El último elemento que nos queda es añadir los checkboxes al inicio de cada fila. Para esto vamos a venir a nuestro código y primero vamos a estar agregando un nuevo th vacío en el caso de la primera cabecera. En el caso de la segunda cabecera vamos a ver ahora que tenemos que incluir el checkbox. Este checkbox general de la cabecera no es obligatorio, pero a mí me gusta ya que permite seleccionar todos los elementos a la misma vez o deseleccionarlos. Entonces vamos a poner nuestro input y le vamos a decir que es de tipo checkbox y cerramos acá como buena práctica. Guardamos y refrescamos y como ven nos sale como primer elemento en las cabeceras, pero los elementos del cuerpo aún no saben que tienen que poner un checkbox ahí. Entonces vamos al código y vamos a estarlo añadiendo. Como son un montón de filas más, vamos a hacer el truquito de seleccionar el primer tr con el primer td, ya que es un patrón para seleccionar las cosas dentro del cuerpo de la tabla, y vamos a seleccionar con el comando que te dejo en pantalla todos a la vez. Entonces apretamos la tecla de la derecha arriba para ir al tr, damos un enter y ya estamos en la primera posición de cada fila. Vamos a escribir un td y un input de tipo checkbox. Cerramos, guardamos y refrescamos y como vemos ya todas las filas tienen su checkbox. Si tratamos de seleccionar algunos de ellos, vemos que el botón de eliminar seleccionado no se habilita. Al igual que si tratamos de escribir algo acá, el filtro no funciona. Para esto vamos a ir a nuestro código y vamos a subir al inicio donde está el head, y debajo de nuestros estilos vamos a pegar esta línea mágica. No te preocupes que va a estar en la descripción junto a los otros dos ficheros de la teoría y el proyecto de curso. Como siempre no hay nada de magia acá, simplemente estamos añadiendo un fichero de JavaScript que yo creé para ti para esta clase específicamente. Este código JavaScript es el que va a facilitar todas las funcionalidades de nuestra página web, y en mis cursos te voy a estar enseñando cómo hacer todos los estilos y todas las funcionalidades. Si guardamos y refrescamos, vas a ver que ya todas las funcionalidades se encuentran incluidas en la página.